Ya, estimados muchachos, reciban un saludo de mi parte. En este caso les estoy grabando un video tutorial de cómo resolver un ejercicio complejo o relativamente complejo de tiempo de corte, ya que los ejercicios que hemos visto en clases fueron no tan complejos como lo que es en este caso. ¿Cuál es la complejidad añadida? Que vamos a tener una figura que ya no es rectilínea, que ya no son solo cuadraditos, sino que tenemos este pentágono, que ya nos interviene ángulos y todas estas variables. Y además que solo nos están dando dos medidas, que en este caso sería el diámetro bruto del material y la longitud bruta del material. Y obviamente qué tipo de materiales, ¿ya? Entonces, solo con esto vamos a nosotros que tener que construir toda la geometría para poder sacar los datos que necesitamos sacar para poderlos ingresar en las ecuaciones de tiempo, en la ecuación de tiempo de corte y poder estimar cuál es el tiempo que nos vamos a demorar en esto. Para este fin, les he preparado una figura un poco más esquemática de lo que tenemos ahí. Ahora, tenemos estos dos grados, perdón, estos dos grados que tenemos aquí, que vamos a ver cómo es que se calcula, porque obviamente nos está dando el programa directamente, pero en el caso que nosotros no tengamos el programa, pues tenemos que aprender a sacarlos a mano. Además de eso tenemos algunas variables nombradas, en este caso, que por ejemplo sería W, que sería la longitud de la arista, o la longitud de la cara, P, que sería la altura del material que vamos a tener que retirar, ya que todo estas secciones que están sombreadas con rojo es el material que nosotros tenemos que retirar del material bruto para obtener la figura que queremos obtener. Y H, que le he denominado H como la altura del triángulo que se está formando en este caso. Porque si se dan cuenta ustedes, parte desde el centro hacia la punta del pentágono, lo cual esta distancia coincide con el radio de la circunferencia. Entonces, desde aquí vamos a comenzar a partir nuestro cálculo para poder ir descifrando el resto de variables que necesitamos descifrar. Ya, entonces vamos a ir. A ver, acá tenemos igual la misma figurita que les mostré y vamos a ver cómo se calcula todo esto. A ver, hagamos un poquito más grande esto. A ver, hay unas cosas que primero tenemos que establecer. Grande y listo, perfecto. Bien. Primero, este ángulo de 72 grados que le comprende desde aquí hasta acá, le vamos a denominar teta, ¿ya? Y este ángulo de aquí le vamos a denominar alfa. Ahí hay un tercer ángulo que va a formarse desde aquí hasta el centro del triángulo, que vamos a denominarle beta, ¿ya? ¿Para qué todo esto? Para que no se nos facilite todo el cálculo. Entonces vamos así. Primero partamos desde el ángulo θ, porque no tenemos más datos, por desgracia. Entonces, a ver, primero limpiamos un poco este asunto. Listo. Vamos a ver. Entonces, θ, ¿cómo calculamos el ángulo θ? Nosotros tenemos una circunferencia que tiene 360 grados, hasta donde nosotros sabemos. Y tenemos 5 lados, o 5 secciones de esa circunferencia. Porque son 5 lados, entonces la dividimos para 5. Lo cual nos da 72 grados. Revisen con su calculadora si es que desean. Ahora, este 72 grados, así tal como está, no nos sirve de demasiado. Porque nosotros lo que necesitamos es que nos simplifiquemos lo máximo que podamos los datos. Ahora, ¿cómo nos simplificamos al máximo los datos? Es que esta línea que parte aquí justo en la mitad del triángulo, aquí está formando 90 grados. Entonces, como está formando 90 grados, en este caso, aquí y acá, se va a formar un triángulo rectángulo. Generalmente los cálculos en triángulos rectángulos son mucho más sencillos que en triángulos común y corrientes. Entonces, como ya tenemos que este ángulo grande de aquí, por así decir, es de 72, entonces este ángulo beta es solo la mitad nada más. Ya. Entonces beta va a ser igual a la mitad del ángulo θ.
lo cual va a ser igual a ese 72 que calculamos, dividido para 2, como les digo, nos va a dar 36 grados. 36 grados, sí, 36 grados. A ver, entonces limpiemos un poco esto para no confundir. Entonces este ángulo de aquí va a ser 36 grados. Ahora, como tenemos aquí un triángulo rectángulo, como les dije, es más fácil, porque nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo la suma de estos dos ángulos tiene que darnos 90 grados. La suma de estos dos, de este ángulo de aquí y este ángulo de acá, tiene que darnos 90 grados. Entonces, como ya sabemos que esto vale 36, solo tendríamos que restar de 90 grados estos 36 grados. Entonces el ángulo alfa sería igual a 90 menos 36, o lo que es lo mismo, 90 menos beta, ¿ya? ¿Y esto cuánto me da? Esto me está dando 54 grados, si no estoy mal. Vamos a ver. Sí, justamente 54 grados. A ver, veamos un poco este asunto. Entonces, este ángulo es de 54 grados. Ahora, ustedes se preguntarán, y bueno, ya sabemos de eso, ¿y qué hacemos con eso? Como les decía, nosotros tenemos aquí un triángulo rectángulo. Si es que nosotros tenemos un ángulo aquí que ya conocemos su valor, y además de eso conocemos que la hipotenusa, a ver, voy a terminar un poco más para ilustrar mi punto. Sabemos que la hipotenusa es aquí, es justo esta parte de aquí, que es el radio, casualmente, y aquí sabemos el valor de este ángulo. Entonces, el valor de este cateto y el valor de este cateto lo podemos conocer con una relación trigonométrica sencilla. Ahora, por ejemplo, para conocer el valor de este cateto de aquí, valiéndonos de la hipotenusa, ¿qué relación trigonométrica podríamos utilizar? Es el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque tenemos que, acá, coseno de alfa es igual a cateto adyacente, que es de esta parte de aquí, dividido para la hipotenusa, que es esta parte de acá. Ahora, para este pedacito de aquí, para el cateto adyacente, no tengo un nombre, no le he puesto un nombre, ¿ya? Así que vamos a tener que improvisarle un nombre con los datos que tenemos aquí mismo. ¿Cómo es eso? Fíjense que de aquí hasta acá es W, así como se imaginan ustedes, ¿no? Entonces, este pedacito que le parte justo a la mitad podría ser W dividido para 2. Porque W dividido para 2 va a ser este pedacito y va a ser este pedacito de acá también, ¿ya? Entonces, al cateto adyacente le vamos a denominar W para 2. Y a la hipotenusa es el radio. Listo. Entonces, a ver, ¿quién me interesa de aquí? Me interesa W. Entonces voy a despejar W para 2, voy a despejar. Entonces esto quedaría W sobre 2 igual a radio por el coseno de alfa. Esto es igual a 15 milímetros por el coseno de, ¿cuánto valía alfa? Alfa, está 54 grados. Acuérdense, este de aquí es alfa, que son 54 grados, y este de aquí era beta, ¿ya? Pero beta ahorita no lo vamos a utilizar, solo fue para poder calcular alfa. Y además el radio es 15 milímetros, porque acuérdense que según el plano, ¿no? Ahí está. A ver, según el plano nosotros sabemos que la figura, el diámetro bruto, perdón, es de 30 milímetros. El diámetro bruto es de 30 milímetros, por tanto,
el radio, que es la mitad, van a ser 15 milímetros, ¿ya? Por eso 15. Vamos para acá. Entonces 15 milímetros por el coseno de 54 grados. Que esto me está dando igual a... Ahora pongámosle acá abajo para no confundir. Me está dando igual a... ¿Dónde está el cálculo? 8.816. 8.816 milímetros. ¿Ya? Ahora, como obviamente a mí no me interesa alfa sobre 2, sino que solo me interesa alfa solita, este 2 lo subo a multiplicar. Entonces, no es alfa, perdón, es W. Entonces W, con la longitud de la arista, va a valer a la final 8.816 milímetros por 2. Esto sería igual a 17.63 milímetros. ¿Ya? Entonces, mire, nosotros acabamos de calcular que esta longitud es de 17.63 milímetros. ¿Y qué hacemos con eso? Con este valor podemos nosotros estimar el diámetro de la fresa que vamos a utilizar para poder fresar esta cara de acá. Porque ya sabemos que con una fresa más pequeña que este valor no vamos a poder desbastar toda la superficie, pero con una fresa más grande sí vamos a poder hacer. Entonces, ¿cuál sería la fresa inmediatamente superior que nos podría servir para poder desbastar esto? Sería una de 18 milímetros. Entonces el diámetro de la fresa que podemos escoger es 18 milímetros. ¿Ya? ¿Qué más nos falta? Nos falta calcular P también. Ahora, ¿por qué nos falta calcular P? Porque tenemos que saber cuál es la distancia que tenemos que fresar, o cuál es la profundidad que tenemos que fresar. Y ahora, ¿cómo calculamos P? Ahí es donde interviene esta variable. Tenemos que calcular H para poder calcular P. Es una tremenda vuelta de cálculos y tal, pero no nos queda de otra porque no nos dieron más datos. Así que, valiéndonos de esta figura misma, ¿cómo podríamos calcular eso? Vamos a ver, borramos lo que no nos interesa, listo. Esto también, no nos confundamos. ¿Cómo podríamos calcular? Si es que nosotros en esta ocasión ya conocemos esto de aquí. Este de aquí va a ser el cateto opuesto al ángulo. Y tenemos hipotenusa. ¿Cuál relaciona esas dos variables? El seno. Entonces vamos a escribir. Seno de alfa es igual a el cateto opuesto, que en este caso es la h, dividido para el radio. Para la hipotenusa, que en este caso es el radio. Lo mismo que hace rato, a mí me interesa solo la h. Entonces la despejo. Entonces quedaría R por el seno de alfa. ¿Y esto cuánto es? 15 milímetros por el seno de 54 grados. Entonces H dice que vale 12.13 milímetros. ¿Ya? Acabamos de calcular H. A ver, borremos estas cosas de aquí. Obviamente ustedes pueden ver, ¿no? Si es que de aquí a aquí vale 12 no sé cuántos milímetros, y de aquí hasta acá, que vendría a ser el radio, vale 15, solo tenemos que sustraer o tenemos que restar el valor h del radio para poder conocer este pedacito de aquí, o la altura de ese pedacito de ahí, que es el valor de P. Entonces P, ¿cómo sería? P, o la profundidad que vamos a fresar, sería igual a el radio menos h. El radio, que son 15 milímetros, menos 12.13 milímetros, lo cual es igual a 2.86 milímetros. Esta es la profundidad que tenemos que fresar. ¿Ya? Ahora ya tenemos esos parámetros escogidos y ahora sí vamos a poder calcular, vamos a poder meternos, mejor dicho, al cálculo
del tiempo de corte como tal, o de las variables del tiempo de corte como tal, ya que esto es básicamente la pura geometría que necesitamos conocer para poder calcular los parámetros del tiempo de corte. Ahora, primero tenemos que establecer cuál es la fórmula para el tiempo de corte, para saber qué nomás tenemos que calcular. Entonces, tiempo de corte era igual a pi por el diámetro de la fresa, por la longitud, por n mayúscula o número de pasadas, dividido para la velocidad de corte por s' o avance por revolución y por mil. Acuérdense que esto lleva unidades de milímetros sobre metro, el mil. ¿Ya? Entonces, ¿qué acabamos de calcular? Acabamos de calcular cuál es la fresa que vamos a usar, el diámetro de fresa que vamos a usar. Y no hemos calculado nada más realmente. L van a ser de la propia geometría, que obviamente L es la longitud de fresado, acuérdense, o la longitud que vamos a fresar. En este caso serían 150 milímetros, según el plano que nos están dando. Entonces no hay que calcular nada. Lo siguiente sería calcular n, o el número de pasadas. ¿Ya? Entonces vamos a calcular n, o el número de pasadas. Esto dejémosle en un rinconcito y vamos a calcular n, o número de pasadas. Ahora, para calcular el número de pasadas, ¿cómo hacemos? Teníamos que calcular algo antes. Teníamos que calcular cuál es la profundidad máxima que podemos penetrar con la fresa. ¿Cómo se calculaba eso? Con esa fórmula que decía z igual a 1.5 por el diámetro de la fresa. Que acuérdense, esta fórmula salía del catálogo. ¿De cuál catálogo? Del catálogo que estén usando. En este caso estamos usando este catálogo dado por el fabricante. Y aquí nos dice que la profundidad máxima que podemos meter su herramienta es 1.5 por el diámetro de la fresa que escojamos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuánto es 1.5 por el diámetro de la fresa, que era 18 milímetros. Eso nos está dando igual a 27 milímetros. ¿Ya? Esta va a ser la distancia máxima, o la profundidad máxima que podemos meter la fresa en el material. Ahora, necesitamos saber cómo se calcula n. N, acuérdense que es P, o profundidad de fresado, dividido para la profundidad máxima de fresado. Por eso tuvimos que calcular P y por eso tuvimos que calcular Z. Entonces, P, ¿cuánto era? P está aquí, es 2.86 milímetros, dividido 2 para Z, que es 27 milímetros. Obviamente aquí salta a la vista que el número va a ser por debajo del 1. De hecho está dando 0.105 milímetros. No, ni siquiera milímetros, porque milímetros en este caso se simplifican. Y n es una cantidad adimensional. Pero nosotros sabemos que son números de pasadas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros no le podemos dar 0.1 de pasadas a un material, sino que tenemos que darle pasadas. O sea, pasadas tienen que ser números enteros. Por tanto, aproximamos al inmediato superior, que en este caso sería una pasada. Lo que ya intuimos hace rato del dibujo, ¿no? Que vamos a tener que darle una pasada para poder fresar toda esta parte de aquí, porque esa parte vale 2.80 y algo de milímetros, o sea, es una cantidad pequeñita. Ya, acabamos de calcular n. Entonces, diámetro está, longitud está, n mayúscula está. ¿Quién va? Va la velocidad de corte. A ver, la velocidad de corte. Bueno, ahora, para calcular la velocidad de corte, en este caso tenemos que irnos al catálogo. Nosotros escogimos una fresa de 18 milímetros y vemos que no hay datos para 18 milímetros. De 15 se salta el 20 en acero de construcción. Y de hecho en todos los materiales, del 15 se salta el 20. O sea, diámetro 15 se salta diámetro 20 y diámetro 18 no hay datos. Entonces acuérdense lo que decíamos. Para calcular las velocidades, en esos casos nosotros tenemos que recurrir a la fórmula de interpolación, al menos para calcular las RPMs.
¿Cómo era la fórmula de interpolación? La fórmula de interpolación de datos es como cualquier fórmula de interpolación. Lo único que estamos haciendo para nuestro caso es adaptar esta fórmula a nuestro caso particular. Entonces, en nuestro caso particular, la fórmula de interpolación, ¿cómo quedaría? Quedaría como n igual a velocidad que está una posición atrás más el diámetro de la fresa que escogimos menos el diámetro de la fresa que está una posición atrás. Esto dividido para el diámetro de la fresa una posición adelante menos el diámetro de la fresa una posición atrás. Todo esto multiplicado por la velocidad una posición adelante menos la velocidad una posición atrás. ¿Ya? Entonces, si metemos primero tenemos que saber qué es esto de la posición atrás y de la posición adelante. Si nos devolvemos a la tabla, vemos que 18 va a estar en medio del 15 y el 20. Entonces, si es que nosotros tenemos un dato justo en medio de estos dos datos, la posición de atrás va a ser 15 y la posición adelante va a ser 20, que a cada uno de estos le corresponde un dato de velocidad y un dato de avance. Igual, a 20 que está adelante, un dato de velocidad, un dato de avance. Entonces nosotros tenemos que utilizar estos datos para poder calcular lo que necesitamos, así que enlistemos esos datos primerito. Pongamos y destaquemos el diámetro que está una posición atrás, que serían 15 milímetros, le corresponde una velocidad, una posición atrás de ¿cuánto es eso? De 1060 RPMs, y un avance, igual pongámoslo en la posición atrás, un avance de 250 milímetros sobre minuto. En realidad, para calcular la velocidad en RPMs, en este caso no nos hace falta avance ahorita, pero más adelante sí nos va a hacer falta avance. ¿Qué más tenemos? Tenemos además los datos normales que nosotros estamos pidiendo, que son 18 milímetros de la fresa, que la n que estamos necesitando no sabemos de cuánto es, y que el avance que vamos a necesitar más adelante tampoco sabemos de cuánto es. Y la posición adelante del diámetro de la fresa, que serían 20 milímetros, que le corresponde una velocidad, una posición adelante de 800 RPMs. Acuérdense, todos estos datos son sacados, estos datos en violeta son sacados de la tabla, con un avance de 240 milímetros sobre minuto. Me faltó minuto, ya listo. Entonces, con todos estos datos nosotros vamos a tener que ingresarlos de esta fórmula de interpolación de datos para que nos dé el dato que estamos buscando, que es la velocidad. ¿Ya? A ver, ingresemos los datos entonces. Voy a agregarle un poco más pequeño para poder ver las variables, cuánto le corresponde. Y ya, a ver, ahí. Entonces dice n igual velocidad una posición atrás, velocidad una posición atrás, o sea, este de aquí. O sea, es 1060 RPMs más el diámetro de la fresa, que escogimos, que son 18 milímetros, menos el diámetro de la fresa una posición atrás, que son 15 milímetros, dividido para el diámetro de la fresa una posición adelante, 20 milímetros, menos otra vez la fresa que está atrás,
15 milímetros, eso multiplicado por la velocidad que está adelante, a una posición adelante, esta de aquí, 800 RPM, menos la velocidad que está atrás, de esto, 1060 RPM. ¿Ya? Entonces, esto a la final, ¿cuánto nos da? N dice que son 904 RPM. Verifiquemos. 904 RPM, sí, justamente. ¿Ya? Ahí pasó. Ahí. ¿Ya? Entonces, acabamos de calcular la N. ¿Y ahora por qué calculamos la N? Porque para poder calcular la velocidad de corte necesitamos saber el valor de N. Entonces, ahora sí podemos irnos a calcular la velocidad de corte realmente. ¿Por qué? Porque velocidad de corte es igual a pi por el diámetro de la fresa por N que acabamos de calcular dividido para 1000. ¿Ya? Entonces, estamos la ecuación. Hagámosla abajo. Velocidad de corte va a ser igual a pi por 18 milímetros por N que acabamos de calcular, que es de 904 RPM, o acuérdense lo mismo, que es lo mismo que poner 1 sobre minuto o RPM. 1 sobre minuto para fines de cálculo. Dividido para 1000 milímetros sobre minuto. ¿Ya? Entonces esa velocidad de corte va a ser de 51.11 metros sobre minuto. ¿Ya? Verifiquemos de todas maneras que las unidades también se estén cumpliendo. Milímetros se va con milímetro y me queda metro sube. Sí, listo, estamos bien. Ya, entonces acabamos de calcular velocidad de corte. Ahora tenemos que calcular el factor S' o avance por revolución. Ya, entonces S'. S' ¿cómo se calcula? S dividido para N. N ya calculamos, S tendríamos que sacarlo de la tabla, pero como nosotros, acuérdense, vimos acá, había un S distinto para cada, o sea, primero, S directamente para 18 milímetros no había. Así que teníamos que coger los S que estaban alrededor, que sería el de 15 milímetros y el de 20 milímetros. En este caso sí podemos hacer un promedio en los avances, porque la tendencia de los datos, en el caso de los datos de avance, es casi una línea recta, entonces podemos hacer un promedio común y corriente sin mayor riesgo de equivocarnos demasiado. Entonces hagamos eso. Primero tenemos que calcular S. ¿Cómo vamos a calcular S? Hacer un promedio. ¿Cómo? Que S que está una posición atrás más S que está una posición adelante dividido para 2. Un promedio común y corriente. Eso sería igual a, si no estoy mal, es 250 más 240. Todo esto era milímetros sobre minuto. Dividido para 2. Verifiquemos 250, 240, 250, 240. Listo. Ya. Entonces, S sencilla, o el avance, es igual a, obviamente va a ser la mitad, va a estar en la mitad, son 245 milímetros sobre minuto. ¿Ya? Entonces con esto sí vamos a poder calcular la S' o el avance por revolución, que son 245 milímetros sobre minuto dividido para N, que acabamos de calcular por acá arriba. Aquí está, 904 RPM. De nuevo, podemos poner RPM o mejor le ponemos 1 sobre minuto para fines de cálculo. ¿Ya? Vemos quién se simplifica con quién, minuto se va con minuto, y esto me da igual a 0.271 milímetros. ¿Ya? Entonces
acabamos de calcular ese periodo y ya no tenemos nada que calcular. Ahorita ya tendríamos que calcular cuánto es el tiempo que nos vamos a demorar para poder fresar una cara. Afortunadamente todo el resto de caras son iguales, entonces podemos concluir que nos vamos a demorar el mismo tiempo en cualquiera de las caras, pero tenemos que multiplicar ese tiempo que calculemos para una por 5 para saber el tiempo total de mecanizado. Entonces vamos allá. Dice que tiempo de mecanizado, perdón, tiempo de corte. Algo le pasó esto. No. Ya está. A ver. Tiempo de corte 1, denominémoslo porque es una cara. Epa. A ver. Vamos a tener que poner un poquito más abajo para que no me estorbe con el resto. Tiempo de corte 1 va a ser igual a pi por el diámetro de la fresa, que es 18 milímetros, por la longitud. Acuérdense, yo solo estoy ingresando los datos a la fórmula de aquí, los datos que ya calculé. La longitud, que es 150 milímetros, por el número de pasadas, que era una pasada, dividido para la velocidad de corte, que era 51.11, si no estoy mal, 51.11 metros sobre minuto, por el avance por revolución, que es 0.127, si no estoy mal, no, 271 milímetros, y por mil. Este es milímetros sobre metro. ¿Ya? Verifiquemos las unidades como se están operando. Milímetro se simplifica con milímetro, milímetro con milímetro y metro con metro. Listo, me queda solo minuto. Estamos bien. Parece que vamos bien. Entonces, el resultado de este cálculo me da 0.612 minutos. ¿Ya? Entonces sabemos que el tiempo que nos vamos a demorar en una de las caras, o sea, en mecanizar una de estas secciones rayadas, es 0.612 minutos. Ahora tenemos que multiplicar ese 0.612 minutos por 5 para saber cuánto nos vamos a demorar en las 5 caras. Entonces veamos cuánto es eso. Pongamos el tiempo total de corte, va a ser 5 veces el tiempo de corte 1. Entonces 5 por 0.612 minutos es igual a 3.06 minutos. ¿Ya? Y este sería el tiempo que nos demoraríamos en poder desbastar una de las caras, una de estas secciones rayadas. Perdón, este 3.06 minutos es el tiempo total que nos vamos a demorar en mecanizar todas las caras. O sea, pero es el tiempo estrictamente que la máquina va a estar arrancando viruta en este cuerpo. Los tiempos muertos o los tiempos en que el operario calibra la máquina, ajusta la posición, eso no se está considerando. Es estrictamente el tiempo que estamos arrancando viruta, nada más. Así que si es que si es que queda alguna duda o hay algún inconveniente con el cálculo, háganmela saber, y si no, pues ya les queda el video para ustedes. Eso sería todo, muchachos. Muchas gracias.